Carlos David, vos ponete arriba, vamos, porque así te mira tía Leti. Hay una tía de David que siempre lo mira los domingos, oye, así que saludes, hermana Leti y David. Vos decís que Dios te bendiga y te guarde y te proteja. Dale, papá, dale. Gracias. Buenas noches, hermanos, tengan cada uno de ustedes. La verdad que pues es una alegría para mí pues otra vez pues enseñar su palabra y a la vez también una gran responsabilidad. Y bueno, voy a empezar de una vez. No sé si se recuerdan, hemos estado hablando del libro de Números. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hay en 4 capítulos de Números, capítulo 21, 22, 23, 24. Por si no lo han leído, pues sería bueno que lo leyeran en sus casas ahí, porque bueno, si lo leemos ahorita creo que nos tomaría mucho tiempo. Yo solo les voy a hacer un pequeño como resumen de todo lo que aconteció en esos 4 capítulos. Voy a empezar en el capítulo 21. Bueno, desde el 20 se empieza a ver ya la muerte de Aarón, la muerte de Miriam o de María, como está traducido en nuestras Biblias. Y en Números 21 empieza a contarnos la verdad una historia, muchas historias. Menciona sobre la serpiente de bronce, cuando serpientes iban y ahí sí que mordían a muchas personas que empezaron a murmurar en el desierto. Después de eso miramos que Israel tuvo varias batallas, y hay 2 reyes que menciona en el capítulo número 21 de Números. Ellos son Sihón. En nuestras Biblias aparece Seón en español, pero si vamos al original dice Sihón. Y el otro, que era rey de los amorreos, y el otro se llama Og, que era el rey de Bashán o Basán, dicen otras versiones. Y la verdad que en pocos versículos se mencionan esos 2 reyes, pero la verdad que ahí sí que fue una victoria, fue un milagro muy grande el que pudieron ver ahí los israelitas. Bueno, podemos ver que desde que Dios los sacó de Egipto hay milagro tras milagro tras milagro. Esto también fue uno de esos. Se cuenta que ellos 2 eran 2 gigantes. Eran 2 gigantes que todo el mundo así que les temía, eran casi que invencibles, por así decirlo. Todo el mundo les tenía miedo, no se metían con ellos. Y ahí sí que Israel entró en guerra con ellos, y ahí sí que por mano poderosa de Dios, por un milagro, vencieron a estos 2 gigantes. Muchos cuentan que también eran como hermanos, parece, pero Israel los venció. Y entonces, ¿qué pasó? Ya en el capítulo número 22 de Números, podemos ver, ya empieza una historia de Balac. Yo creo que algunos de ustedes la han oído, tal vez algunos no, pero se las voy a contar. Y hay otros detalles que he aprendido esta semana, que nos habla sobre Balac y de Balaam también. Yo creo que sí, muchos han oído ya de Balaam. En el original aparece como Bilam, así que si me oyen mencionar Bilam, pues es el mismo que Balaam, es muy parecido. Se cuenta, pues en el capítulo 22 empieza a contarnos que Balac es designado como rey de Moab, y dice que él tenía mucho, al ver la victoria de los israelitas sobre estos 2 gigantes, estos 2 reyes que les conté hace un momento, dice que le entró un gran miedo, un gran temor, pero ahí sí que un pavor, por así decirlo. Dijo él: estos israelitas, ¿quiénes son? Ahí sí que son invencibles. Se oían tantos rumores, que tantos milagros habían. Se decía pues que el Dios de ellos era invencible, ¿verdad? Porque en ese tiempo todas estas naciones eran muy idólatras, tenían sus dioses. Y la verdad que este rey le empezó a tener un gran miedo a Israel, y eso que en Israel ahí sí que no iban a entrar en guerra, porque yo creo que Israel iba a pasar como que a la orilla más o menos de las tierras de Moab. Pero se cuenta que él, no sé, le entró un miedo y dijo: ay, si ellos vienen aquí nos van a matar a todos. Y este Balac, la verdad que dice que era un brujo, era una persona así muy, muy poderosa, por decirlo así, pero en el lado negativo. Y empezó a investigar, empezó a preguntarles a sus amigos, a otros pueblos, diciendo: ¿y estos israelitas quiénes son? ¿Ellos de dónde vienen? ¿Quién es Moisés? Imagínense, se habían oído rumores de todo, cómo los había Dios sacado de Egipto, cómo habían pasado el Mar Rojo, cuántos milagros se habían dado.
Y le empezaron a contar y decían: mira, estos israelitas solo claman a su Dios y Dios los libra y nadie puede contra ellos. Y que si él empezó, dijo él, bueno, si yo voy a guerrear contra ellos, yo creo que no les voy a ganar. Ya había visto que estos dos reyes habían intentado guerrear y pues habían perdido, habían muerto. Entonces él dijo: pues voy a idear así que otra forma para ver cómo vencemos a estos israelitas. Y le mencionaron a Balaam o Bilam, como es el original. El español, como les digo, es Balaam, es parecido, es un par de letras diferentes. ¿Quién era este Balaam? Este Balaam se cuenta que era un consejero del faraón. O sea, tenía una posición alta, era muy influyente, por así decirlo, muy famoso, lo conocían mucho. Era nieto de Labán. No sé si se recuerdan la historia cuando Jacob fue a buscar esposa. Fue a buscar esposa con Lea y Raquel. Labán era el papá de ellas y se cuenta que él pues quería hacerles así como que muchos engañar a Jacob, quería no sé, algo, engañarlo, esa es la palabra, engañarlo. Le quitaba, dice que le cambiaba el salario, y también se cuenta que él era en sí un brujo. Incluso realizó quería hacer muchas brujerías, por así decirlo, en contra de Jacob, pero nunca pudo, porque Dios estaba con Jacob y después le cambió el nombre a Israel. Entonces este Balaam era nieto de Labán. Y también era muy famoso, por así decirlo. Reyes lo buscaban, reyes iban a pedirle consejo, a pedirle, bueno, no sé qué tanto, pero era muy famoso y había hecho mucho dinero. Entonces le hablaron a este rey Balac sobre Balaam y le dijeron, bueno, vamos a traerlo, a ver si él puede pues hacer algo ahí para hacer frenar a este pueblo de Israel tan fuerte. Entonces aquí puse: Balac envía delegados a Bilam o a Balaam. Dice que él ahí sí que envió de su reino a unos sus amigos, no sé, a buscar a Balaam, y le fueron a decir: mira, fíjate que el rey Balac te busca. Le llevaron saber cuánto dinero, se dice que era muchísimo dinero, y ofreciéndole, diciendo: mira, fíjate que este rey Balac quiere deshacerse así que del pueblo de Israel, y quiero que vos nos ayudes para maldecirlos, para que hagas lo que sabía hacer él, actos de brujería, no sé qué tanto, con tal de así que maldecir a Israel y acabar con toda la nación. Él le dijo: bueno, espérenme aquí, voy a ver, esperemos la noche. Pasó la noche, y en esa noche Dios le habló a este Balaam. Imagínense él siendo un brujo, una persona tan mala, por decir así. Dios mismo le habló. Así que por amor a Israel, por amor a su pueblo, Dios mismo le habló y le dijo: mira, no vayas. Y él así que buscando así que un pretexto, por así decirlo, le fue a decir al siguiente día a estos mensajeros del rey Balac. Le dijo: miren, fíjense que no, Dios no me permite ir con ustedes. Pero él cambió un poco la versión, con ustedes, como refiriéndose. En otras palabras les dijo: bueno, envíenme a otros, tal vez si el rey manda a otros de un rango mayor a ustedes, pues tal vez sí voy, tal vez Dios haga así que cambie de parecer. Bueno, dijeron esto, se regresaron con Balac. Envió a otros de un rango más alto, y total que le llevaron incluso más dinero. Dice que el rey Balac pensó que él no le había gustado, así que lo que él le había mandado, le mandó más dinero, no sé qué, oro, plata, no sé qué tantas cosas. Y lo mismo, Dios le volvió a decir a Balaam: no vayas. Pero era tanta la ambición. Se cuenta que este Balaam tenía mucho dinero, y ahí sí que tenía mucho amor al dinero. Él le gustaba así que tesoros, tener muchísimas cosas, y era tanta su ambición por maldecir a Israel, su ambición por el dinero, que él así que no le hizo caso a Dios y dijo: voy a ir. Pero Dios todavía le advirtió: solo vas a decir lo que yo ponga en tu boca, no vayas a hablar nada más. Bueno, total que se fueron de camino, no sé cuánto, si estaba muy lejos o no. Aquí puse los extraños y milagrosos sucesos durante el viaje de Bilam o de Balaam. Cuando él iba montado en una burrita, y de repente se salió del camino.
Y Balaam le empezó a pegar y le dijo: ¿por qué te salís? Y total que siguió el camino, siguieron su camino, se volvió a salir. Ya llegaron a un momento donde había un como estrecho y ya no pudo pasar la burrita, y él empezó a pegarle y decirle que pasara adelante. Pero ¿qué pasó? La burrita vio al ángel de Dios, a un ángel de Dios con una espada que no los dejaba pasar. En eso pues Dios le abrió los ojos a Balaam y vio al ángel y dijo, se asustó, y todavía el ángel le dice: mira, si la burrita no se hubiera detenido, te hubiera matado aquí. Así que agradecerle a la burrita. Pero aquí lo que se mira aquí, algo sobrenatural, es que esta burrita habló. Yo creo que ya muchos han oído esta historia, pues si no la han oído, pues te las voy a contar. Si ya la han oído, pues vamos a recordarla. La burrita habló y le dijo: ¿por qué me pegas, Balaam? ¿Por qué me pegas? ¿Qué te he hecho yo si yo te he sido fiel todo este tiempo? Y lo más asombroso de esto es que Balaam en las escrituras Balaam no muestra un asombro, no se sorprende tanto al ver que la burrita le esté hablando, sino que así que se pone a alegar con ella. Podemos ver, y lo pueden ver en sus Biblias, como les digo, lean estos 4 capítulos para ver bien, así que todo lo que les estoy contando con un poco más detalles. Y se pone a reclamarle, y total que el ángel de Dios le dice: mira, no vayas, así que otro mensaje de Dios va para que no fuera a hacer lo que iba a hacer. Total que después Balaam vuelve así que como que era, como les digo, era tanta su ambición que no le hacía caso, y le vuelve a decir: Dios, solo lo que yo te diga le vas a hablar, solo lo que yo te diga, solo lo que yo ponga en tu boca, con esas palabras dice en la Biblia, solo lo que yo te ponga en tu boca vas a hablar. Total que llega, es bien recibido por Balac, y podemos ver en nuestras Biblias que construye unos altares, y esto lo hacía mucho Moisés, lo hacía Abraham, lo vemos en todos los hombres de Dios. Y esto dice que Balaam lo hizo como quien dice sobornando a Dios, va, como quien dice: le voy a poner unos altares aquí, tal vez así cambia de parecer y me deja maldecir a Israel. Pero total, cuando llega el momento de maldecirlo, dice que él en su mente, en su corazón pensaba la maldición, decía: voy a decir tal cosa, voy a decir esto. Y a la hora de hablar, Dios le agarraba la lengua prácticamente, y en lugar de maldecir, bendecía a Israel. Y la verdad que unas bendiciones, profecías maravillosas que se miran. Hubieron 4. La primera bendición prácticamente hablaba sobre el origen, el destino del pueblo de Israel, que era único. Empezó a hablar de sus antepasados, de Abraham, de Isaac. Si podemos ver, pues Balaam como que quería maldecir, así que desde la simiente a maldecir a Abraham, maldecir a Israel, a Isaac, porque sabía que todos eran descendientes de ellos. Pero en lugar de maldecir, le salían bendiciones. Esto fue algo asombroso. De ahí como que Balac le dijo: mira, ¿por qué estás diciendo esto? Yo te contraté para que maldijeras y tú estás bendiciéndolo. Se fueron a otro lugar. Dijo: tal vez cambiando de lugar sí me haga caso. Total que cuando iba a decir la maldición, se convertía en bendición. Y la segunda habla sobre la grandeza del pueblo de Israel, que los protege de maldiciones, que Dios protege de maldiciones a su pueblo Israel. Entonces ahí era prácticamente un mensaje directo para Balaam, y dijo: no, hombre, a estos no los puedo maldecir. Total que volvió a pasar, se volvieron a cambiar de lugar y volvió a querer maldecir otra vez. Y la tercera bendición habla sobre que los israelitas iban a morar seguros en la tierra de Israel, regidos por un rey. Y al final vuelve con una cuarta y última profecía, donde habla más o menos de los eventos que sucederán en el tiempo de David, incluso en los tiempos del Mesías. Hay un pasaje ahí en la Biblia están detallados todas las profecías. No las vamos a leer porque no nos daría tiempo, es 2 capítulos más o menos que hablan casi solo de las profecías y bendiciones. Y hay un pasaje donde dice ahí que va a surgir una estrella de Jacob, me parece que dice, de Israel. Y esa estrella se está refiriendo a Jesús. Lo podemos ver en Apocalipsis, en el último capítulo, yo creo que es de Apocalipsis 22:16, donde dice Jesús: yo soy la estrella, dice. O sea, prácticamente ahí en ese pasaje entendemos todo lo que se estaba profetizando en ese momento. Y la verdad que después, bueno, voy a seguir con la historia. Balac le dice: mira, ahí sí que se enojó él, porque imagínense cuánto dinero le había ofrecido, tal vez ya le había dado muchísimo
oro, no sé qué tanto, joyas, dinero. Y le dijo: yo te contraté para que vinieras a maldecir a Israel, y lo que estás haciendo es bendecirlo. O sea, estás haciendo todo lo contrario. Total que ellos pues se dieron cuenta de que el poder de Dios era tan grande que no podían, así que definitivamente no podían. Si ellos, por decir así, eran como Balaam, por decirles, era como el brujo más poderoso de ese tiempo, era la persona así que con el mayor rango en el lado negativo. Si él no pudo maldecir, dijo el rey, bueno, nadie va a poder maldecirlos. Este pueblo así que es único. Total que al final, cuando ya se iban a regresar, Bilam se dio una trampa. Aquí puse la trampa de Bilam para engañar a los hijos de Israel en Shittim. Como él dijo, bueno, yo no los voy a poder maldecir, se dio una trampa. Y bueno, pero no se las voy a contar porque eso es para la otra semana, para que vengan la otra semana. Es de la porción de la próxima semana. Por si no la han oído, pues primero Dios, nos miramos aquí el otro domingo y les voy a contar qué fue este plan, cuál fue esta trampa que se le ocurrió a Balaam, qué fue lo que así que se dio, y vamos a ver si los israelitas cayeron o no cayeron. Ahora me quiero centrar más en toda esta historia de Balaam. Ahora Josué 13:22, bueno, despuesito nos habla de cómo fue muerto él. Ahí dice: también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ahí en Josué 13 empieza a hablar de unos reyes, unas naciones que fueron a conquistar los israelitas, y en ese especifica muy bien en ese verso 22 que ahí lo mataron. Nehemías también menciona a Balaam en su capítulo 13 verso 2, dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Eso es lo que quiero traerles esta noche, que así que toda maldición que esté en contra de nosotros se va a convertir en bendición. Amén. ¿Cuántos creen que eso va a ser? Amén. Otra cosa que aprendemos en esta historia es que Balaam, a pesar que todos los mensajes, a pesar que Dios mismo le hablaba y le decía no vayas, él en su afán por maldecirlo, en su codicia, seguía y seguía. Pudo ver su burrita hablar, pudo ver al ángel de Dios, y aún así no hizo caso. Esto pues lo podemos tomar también en nuestro caso, que a veces como que nosotros estamos como que muy necios en hacer algo, y tal vez Dios nos habla de diferentes maneras y nos dice no, ese no es el camino. Tenemos que saber escuchar a Dios. Sabemos que Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. Puede ser por medio de su palabra, puede ser viendo una prédica, oyéndola, puede ser por medio de nuestra familia, por medio de nuestros hijos, por medio de un amigo, por medio de sueños. Tantas formas que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Él mismo nos puede hablar también directamente. Entonces es también para que nosotros ahí sí que hagamos caso a los mensajes de Dios. Tal vez nosotros sabemos que lo que está haciendo está mal y lo leemos en su palabra, pero seguimos necios y seguimos. Yo les digo, aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a escuchar los mensajes de Dios, que Él nos habla, créanme, todos los días. Entonces eso es lo que aprendemos aquí, y que pues toda la maldición se va a convertir en bendición para nuestras vidas. Yo creo que es una promesa muy bonita que podemos ver aquí. Ahora voy a entrar a la segunda parte del mensaje, donde se llama animales parlantes, o sea, animales que hablan. ¿Cuáles son? A lo largo de la Biblia podemos ver dos animales que hablan. El primero es el asno o la burrita, en otras versiones dice el asna, y la otra es la serpiente, que lo miramos en Génesis en los primeros capítulos. Ahora dice domesticando al asno y a la serpiente. Cuando el asna habló con Bilam, es la segunda vez que un animal habla. La primera ocurrió en el jardín del Edén, cuando la serpiente sedujo a Adán y Eva para que comieran del árbol del conocimiento. Pues les voy a tocar unos detallitos ahí. Sé que es bastante créanme que lo que tengo traté así que de resumirlo para que me diera tiempo. Aquí con la serpiente, pues nosotros sabemos lo que pasó, creo que esa historia todos ya la conocemos. Fue ¿cómo les dijera yo?
fue una duda que metió la serpiente. Y ahí créanme que algo que aprendí esta semana es que así que el propósito de Dios, lo que Dios había pensado para Adán y Eva era abundancia. Eso es lo que Dios piensa en nosotros cuando nos creó. Él quiere darnos a nosotros todo, quiere darnos la abundancia de todas las cosas. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Le dijo: de todos los árboles pueden comer, menos de este, solo uno no, pero dijo: de todos pueden comer. Y cuando miramos a la serpiente a hablar con Eva, ¿qué fue lo primero que le dijo? Le dijo: con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. O sea, cómo cambió ahí sí que lo que Dios les había dicho. Dios les dijo: coman de todo menos de uno. La serpiente les dijo, con que Dios metió la duda ahí, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y lo que aprendí esta semana fue que ahí está como que el origen de la pobreza, por así decirlo. Créanme que la bendición, la prosperidad viene de Dios, es la voluntad de Él. Él nos creó con ese propósito. Y la pobreza viene de la serpiente. ¿Por qué ella les dijo a Adán y Eva? Dios les dijo que no coman de nada, así que como limitándolos. Pero así que el propósito de Dios, el mandato de Dios era que comieran de todo árbol. Yo creo que hoy en la mañana aprendimos mucho de eso en la prédica de Iván Chitay, de la bendición, la abundancia que Dios nos quiere dar. Créanme que esa es la voluntad de Dios. Esa es otra de las grandes promesas que tenemos aquí en la Biblia y en las Escrituras, que Él quiere darnos bendiciones, quiere darnos abundancia, es su voluntad. Créanme que para cumplir con nuestros propósitos, con nuestras misiones, necesitamos así que de esas cosas materiales, por así decirlo, de la abundancia que viene de Dios, de la prosperidad, para poder cumplir así que con la misión que Dios nos ha mandado. Entonces esto es algo que también aprendemos aquí. Voy a continuar. Hay muchas similitudes entre la serpiente y el asna. Una de las que encontramos es que las instancias en que estos animales hablaron están relacionadas con maldiciones. Pues ya sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Bueno, esto es lo que dice aquí: el resultado de la conversación entre la serpiente y Eva fue una cuádruple maldición, porque se llevó la maldición a Adán, se llevó una maldición Eva, la serpiente y también la tierra. También la conversación entre Bilam y su burra también se produce en el contexto de una maldición, porque él tenía el propósito de maldecir a Israel. Pero la similitud más importante es la estructura del diálogo entre el hombre y el animal. Primero el animal se dirige al humano, y luego el humano le responde y el animal pues contesta y se vuelve ahí una plática. Esas son las similitudes que tenemos. Ahora, ¿qué aprendemos de estos dos animales que hablaron, de la serpiente y el asna? Oportunismo y autojustificación. La estrategia utilizada por la serpiente fue el oportunismo. Su argumento se reduce básicamente a: si comes de ese fruto prohibido, te volverás como Dios, conocedor del bien y del mal, y así serás capaz de crear mundos. Imagínense cómo le presentó la situación, ¿va? Como quien dice: mira, esta es una oportunidad única la que tenés. Dice: ¿quién puede dejar pasar esta oportunidad? El oportunismo funciona agrandando el ego, el tipo de seducción y agresión representado por la serpiente. Imagínense, ahí sí que se cuenta también que la serpiente escogió a Eva para decirle, porque ella dijo: si voy con Adán, no lo voy a convencer tan fácilmente. Fue con Eva y ya sabemos pues que ella cayó y le dio el fruto a Adán, pero se lo presentó así como quien dice: mira, tenés una oportunidad increíble, te vas a parecer al mismo Dios y no sé qué más le diría, pero eso es lo que viene a significar la serpiente. Ahora, el racionalismo filosófico dice aquí: el asna le preguntó a su amo: ¿por qué podrías presumir solo malas intenciones de un animal que siempre ha sido fiel y verdadero? Esto fue lo que el asna le dijo a Balaam. El argumento racional de la burra de Bilam es representativo de la cultura griega y la tradición occidental en general. ¿Por qué se parece a esto? Porque constituye una prueba lógica basada en la experiencia. Desafía a Balaam a reconocer si alguna vez le fue infiel. Aquí es cuando ya usamos mucho, por decirles, nuestro cerebro, le buscamos la lógica a las cosas, le buscamos la razón de ser a todo, pensamos que todo, la naturaleza va a ser así siempre y nos volvemos muy, ¿cómo les dijera yo?
muy buscadores solo de la lógica y en sí, y después ya no creemos en los milagros. Y la verdad que la Biblia está pues plagada de milagros, y no, al tener este pensamiento, yo creo que hay muchas personas que conocemos tal vez o hemos oído que son así como que muy calculadoras, todo lo miden, todo lo quieren controlar, todo lo piensan con la lógica. Pero esto es una enseñanza a no ser así. El pensamiento del creyente, o sea, el pensamiento que nosotros debemos de tener, es que se basa en la comprensión de que la naturaleza no se puede mantener por sí misma. La única razón por la que las leyes de la naturaleza persisten es porque el Creador las renueva constantemente de acuerdo a su voluntad. Entonces sabemos que aquí todo existe por Dios. Si Él no estuviera, créanme que no sé cómo sería todo. Si miramos en la naturaleza tanta perfección, tanto que Dios nos ha dado, pero es porque Él lo hizo, no pudo así que aparecer todo de la nada. Tenemos ahora dos caricaturas, o sea, dos panoramas, por decirlo así. El oportunismo representado como una serpiente, que es astuta y oscura, y el racionalismo, que viene representado por esta burrita. Dice: nuestro ser psicológico está dividido en dos fuerzas, un alma animal y un alma divina. Esto ya se los he comentado mucho, hace 8 días también hablé un poco de esto. Créanme que tenemos dentro de nosotros un ser divino. En Génesis 2:7 dice que Dios sopló sobre Adán. Tenemos ese soplo de Dios dentro de nosotros, esa parte divina dentro de nosotros. Pero así también, desde el pecado de Adán y Eva, el mal instinto viene dentro de nosotros. Es esa alma animal. Dice aquí, se oye algo fuerte la palabra, pero la verdad tal vez así la entendemos un poco mejor. Ahí sí que es esa parte de nosotros que no busca las cosas de Dios, esa parte de nosotros que busca el pecado, que busca solo complacer deseos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, al entender esto, pues nosotros ya tenemos una mejor idea cómo es así que la lucha interna que se vive dentro de nosotros. Ahora dice: para que la mayoría de nosotros seguirán desafiándose una a la otra durante toda la vida. Y así fuimos creados. Ahora el burro es descrito como un animal siempre frío. Incluso en el calor del verano su cuerpo tirita como si estuviera en medio de una tormenta de nieve. Créanme que esto yo no lo sabía, pero el burrito dice que es así, muy frío, y esto viene así que a corroborar esto que le estoy diciendo de la mentalidad racional. También es fría y gobierna solo cuando el corazón, el asiento del calor en nuestro cuerpo psicológico está congelado. Es cuando estamos fríos, no tenemos sensibilidad, así que a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios. Y es lo que le decía, que todo lo calculamos, todo le queremos encontrar la lógica, todo lo racionalizamos mucho, y la verdad que Dios quiere que no seamos así. Es cierto, es bueno aprender, es bueno saber, pero sabemos que Dios es un Dios de milagros, que Él puede cambiar cualquier ley de la naturaleza, cualquier ley de la física, cualquier ley Dios la puede cambiar, y por eso es que vienen los milagros. También la serpiente, por otro lado, simboliza la mala inclinación, esa parte del alma animal que prospera en los deseos ardientes del corazón. O sea, es esa parte que ahí sí que no piensa, sino que solo se va por la emoción, busca ahí sí que complacerse. Me gustó mucho esta definición donde dice: el burro y la serpiente representan dos extremos del alma animal. Una es una mente sin corazón. Esto es, lo de la mente sin corazón es representando a la burrita, que somos calculadores y todo, y un corazón sin mente, que viene representando a la serpiente, que hacemos a veces cosas sin pensar, solo cosas con la emoción del momento, miramos una oportunidad de hacer algo y hacemos algo sin pensar. Y la verdad que tampoco tenemos que actuar así, tenemos que tener mente, cierto, tenemos que saber la Biblia, las Escrituras, tenemos que conocer toda nuestra, así que las bases de nuestra fe, pero también tenemos que tener un corazón, tener esa sensibilidad al Espíritu de Dios, a su presencia, a su gloria, de saber que los milagros existen y nunca van a dejar de existir. Sabemos que en la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora dice: sus argumentos son diametralmente opuestos. O sea, pareciera un juego de palabras ahí, va una mente sin corazón y un corazón sin mente.
La serpiente seduce con la oferta de volverse un dios y dominar la naturaleza, mientras que el burro debate los méritos de aceptar el hecho de que la naturaleza no puede ser controlada y es constante. O sea, aprendemos esto de estos dos animalitos que hablaron en la Biblia. ¿Por qué solo ellos dos? Podemos ver a lo largo de las escrituras que hablan, así es algo sobrenatural eso, que un animal hable. No sé qué haríamos nosotros si nuestra mascota o un animal en la calle nos hablara, no sé qué haríamos nosotros, pero la verdad que sucedió aquí en las escrituras. Están estos dos animalitos para enseñarnos eso, que no tenemos que ser como la serpiente, así que dejarnos ir con nuestros deseos sin pensar. Y tampoco tenemos que ser como la burrita, de estarlo pensando todo, quererlo, así que entender todo. Hay un pasaje en Romanos 12:1 que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos llama a así que hacer todo con sabiduría, sabiendo las cosas, pero también nos llama a tener ese corazón dispuesto a entregarnos a Dios y no estar pensando mucho en las cosas. Entonces, esto es lo que aprendemos de estos dos animalitos. Y ya para terminar, quisiera enseñarles otra cosa que aprendí esta semana sobre Balac y Bilam. Aquí van a aparecer las palabras, cómo se escriben en el original hebreo. Y si agarramos el hebreo, pues se lee de derecha a izquierda. ¿Qué pasa si agarramos, Bilam está aquí, Balac está allá, las dos últimas letras de Bilam, y agarramos las dos últimas letras de Balac y las juntamos? Se junta la palabra Amalek. Yo creo que los amalecitas, ese pueblo Amalek, lo miramos en todas las escrituras que vienen a significar duda. Era un pueblo que ahí sí que odiaba al pueblo de Israel sin razón. Ya era un odio que había en ellos contra el pueblo de Dios. ¿Y qué aprendemos entonces también de esta historia de Balac y Bilam? Que tenemos que ser libres de las dudas, libres del Amalek. Hay un versículo en Deuteronomio que dice: tienes que recordarte de Amalek, recordarte de todo lo que les hizo en el pasado al pueblo de Israel. ¿Qué viene a significar eso para nosotros? Las dudas. Amalek es las dudas. Es una palabra que tiene el mismo valor numérico que Safek, creo que es la palabra en hebreo, quiere decir duda. Entonces es cuando nosotros tenemos duda y a veces dudamos si de veras el camino espiritual, si de veras el venir a la iglesia de veras va a ser un cambio. A veces dudamos que si al compartir Dios me va a dar más, dudamos de nuestra fe, dudamos de las promesas que Dios nos ha dado, dudamos de los sueños que Dios nos ha dado. Y este es otro llamado esta noche para que dejemos de dudar y tengamos la certeza de que la palabra de Dios es eficaz y que Él va a cumplir todas las palabras que nos ha dicho. Pero tenemos que seguir sus mandamientos, seguir su palabra. Tenemos que tener la certeza que la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestras vidas. Ahora, juntando estas palabras, esto también lo aprendí esta semana. Igual, aquí está Bilam y Balac, y agarrando las dos primeras letras de cada nombre, se forma esta palabra que quiere decir Bilbel, quiere decir confusión. Y si agarro las letras restantes, las últimas dos y la última de Balac, se forma la palabra Omek, que quiere decir profunda. O sea, si las juntamos las dos, quiere decir profunda confusión. Sí, pues el anterior decía confusión y este dice profunda. Esto también nos enseña, imagínense, hasta en las mismas letras de estos personajes que aparecen en la Biblia nos enseñan más cosas. Y eso es lo bonito de las escrituras. Créanme que Jesús lo dijo, que no hay pero ni un punto, ni una coma de más, ni una coma de menos. Jesús dijo: todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Entonces miramos que hasta los mismos nombres de estos dos, Balaam y Balac, nos enseñan muchas cosas. La confusión, profunda confusión. Imagínense, al juntar agarrar letras de sus nombres, se forma profunda confusión.
es también un llamado para nosotros que no estemos confundidos. Yo creo que las mismas dudas, como que todo está amarrado en lo mismo, ¿va? Las mismas dudas nos traen confusión y no sabemos qué hacer. Hay un pasaje que me gustó mucho en Santiago 1:5, se dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el siguiente verso dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que el tener dudas no es algo tan sencillo. Mírense cómo lo compara aquí: es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces el llamado esta noche es para que pues dejemos las dudas, dejemos de dudar más de Dios, dejemos de dudar más, incluso si Él nos escogió como sus hijos, dejemos de dudar. Tenemos que tener la certeza completa de que Él nos escogió. Su palabra dice que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Entonces esto es lo que les traía esta noche. Espero que pues haya sido de su bendición. Y ya para siendo un resumen, pues tenemos que escuchar los mensajes de Dios, escuchar cuando Dios nos habla y hacer lo que su palabra dice, y Él va a convertir todas las maldiciones en bendiciones. Él va a convertir cualquier maldición en bendición. Yo me recuerdo que David Salazar predicó esto hace un mes o 2 meses, tal vez, en un culto de las 7 de la mañana. Y él decía: todas las maldiciones se van a convertir en bendiciones. Yo creo que esa mañana fue una mañana muy linda, que todos pudimos sentir así que la presencia de Dios para romper cualquier maldición en nuestra vida y declarar bendición abundante y deshacernos a sí mismo de toda duda, de toda confusión que pueda estar en nuestra vida, y recordarnos siempre de estos 2 animalitos, que no ser como la serpiente, así que agarrar lo primero que miramos sin pensarlo. Incluso de este pecado también de la serpiente viene todo lo que es lujuria, todo lo que son pecados sexuales, que es como un impulso. Miramos una oportunidad, hacemos cosas sin pensarlas, y la verdad que tenemos que aprender de esto. También de la burrita tenemos que aprender a no estar pensando muchos, a no estar así que con nuestra mente buscándole lógica a todo, sino que tenemos que creer en Dios, que es un Dios de milagros. Amén. Entonces los invito esta noche a que nos pongamos de pie esta noche. Yo creo que es una noche para que rompamos cualquier maldición que está en nuestra vida, y así como pudimos ver que Dios libró al pueblo de Israel de cuánta maldición tenía Balaam en contra de ellos, pero Dios transformó toda esa maldición en bendición. Quiero orar por ustedes esta noche y decirles: vamos a romper esta noche toda maldición que hay en contra de nuestra vida, maldición de cualquier tipo, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, aquí en la iglesia. Va a ser rota toda maldición y el Señor va a convertir toda maldición en bendición. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, esta noche. Gracias te damos, Padre, porque por medio de tu palabra podemos nosotros aprender tantas cosas que tú nos has dejado, tanta sabiduría, Señor. Gracias te damos a ti, porque esta es una buena noche, Señor, para que nosotros vengamos ante tu presencia, Señor, y declarar, Señor, que solo tú eres el Dios, solo tú eres un Dios sobrenatural, solo tú eres nuestro Dios, no hay otro fuera de ti. Venimos a decir que esta noche a romper toda maldición de nuestras vidas, toda maldición, ya sea que nos haya sido heredada, ya sea que haya sido provocada por cualquier persona. En el nombre de Jesús venimos cambiando toda maldición en bendición, así como pasó en la historia que pudimos aprender esta noche. Cuando Balaam quería maldecir a tu pueblo, tú convertiste esas maldiciones en bendiciones. Así esta noche toda maldición se va a convertir en bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a escuchar lo que tú quieres decirnos a nosotros, a escuchar los mensajes que tú nos das todos los días. Sabemos que todos los días tú nos hablas de diferentes formas. Te pedimos, Señor, que tengamos ese corazón sensible para escuchar tu voz y hacer lo que tú quieres. Venimos esta noche también deshaciéndonos de toda duda que quiera invadir nuestro corazón, toda duda, Señor, que quiera
querer frenarnos en nuestra perseverancia espiritual, en nuestro camino espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en tu palabra, en tus mandamientos. Cualquier duda, cualquier cosa que nosotros pensemos que por qué estamos haciendo esto, por qué estamos leyendo la Biblia, que por qué estamos ayudando, toda esa duda se va a quitar y vamos a tener la fe, vamos a tener la certeza, Señor, de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos siguiendo tus mandamientos. Sabemos que grandes promesas, grandes recompensas tú nos das. Solo con saber que hay una vida eterna, Señor, es más que suficiente para nosotros, y aún así tú nos das más promesas para que las disfrutemos aquí en esta tierra. Te damos gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado, por toda tu bendición. Gracias, Señor, y ayúdanos a no ser, Señor, como la serpiente que actúa, Señor, que no actuemos solo con nuestros impulsos sin pensarlo, que actuemos solo por la emoción. Tampoco queremos actuar como la burrita, que solo pensemos en las cosas, que a todo le queremos encontrar la lógica y ser muy fríos. No, Señor, queremos ser sensibles a ti y reconocer que tú eres un Dios de milagros, que tú puedes cambiar cualquier ley de la naturaleza, cualquier ley de la física, cualquier ley que exista en este mundo donde tú nos has puesto. Tú la puedes cambiar. Podemos ver en las Escrituras que tantos milagros que tú hiciste, tantos milagros que Jesús vino a hacer a esta tierra. Toda la Biblia está llena de milagros, nuestra vida está llena de milagros. El mismo hecho de que nosotros estemos aquí esta noche es un milagro, Señor. Gracias te damos esta noche, gracias te damos, Señor. Queremos ser libres de toda maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a ser libres y vamos a convertir todo eso en bendiciones, porque sabemos que esa es tu voluntad, esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos esta noche. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo, por tanta sabiduría que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias, Señor, porque al nosotros escudriñar, leer tu palabra, tú nos enseñas nuevas cosas todos los días. Te damos gracias a ti, Señor. Gracias por tanto regalo maravilloso que tú nos das, tanta promesa que podemos ver nosotros día a día, y tanto milagro, Señor, que tú has hecho todos los días, Señor. Todos los días, Señor. Solo el hecho de que nosotros podamos abrir nuestros ojos en la mañana para un nuevo día es un milagro sobrenatural. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.